Pasamos casi un año cuidándonos. Nos pusimos tapabocas, desinfectamos todo, mantuvimos la distancia, dejamos de ir a los bares, al cine, al teatro, a los colegios. Pero esto no ha terminado. Un nuevo año no significa que es hora de rendirnos. Tenemos que mantenernos fuertes y vivos. Por ti, por mí, por todos los que amamos. Sigamos usando el tapabocas, manteniendo la distancia y lavándonos las manos. La vacuna está cerca y solo unidos podemos salir de esto. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. 5, 4. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Quiero también reiterar el mensaje insistente de todos los días del uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir todos los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. También quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción, haciendo un balance sobre los principales indicadores del COVID-19 en Colombia. Para empezar, nuestro país superó en los últimos días ya los 10 millones de pruebas realizadas, para ser más concretos, 10.149.186. El total de casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia es 2.104.506 personas, pero muy importante también destacar que Colombia llega ya a 1.954.674. El día de hoy se registraron 16.352 recuperados y seguimos subiendo en el porcentaje de recuperación, ubicándonos en el 92.8%. También quiero destacar que los casos activos en nuestro país son 89.582. Se han ido reduciendo en los últimos días. También quisiera destacar que del total de las personas agredidas por esta enfermedad, el 95.8% estaba atendido en casa, el 1.06% en algún nivel de hospitalización y el 0.17% en unidad de cuidado intensivo. El día de hoy se adelantaron 57.968 pruebas y se registraron 9.622 casos positivos, una positividad del 16.6%, donde el 76.5% de los casos registrados el día de hoy está concentrado en 5 municipios. Hoy se registraron 289 fallecidos y le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestra voz de apoyo. También quisiera destacar que el número de fallecidos registrado hoy es el más bajo desde el 6 de enero de este año. También quisiera indicar que de los casos letales registrados el día de hoy, el 58.1% está concentrado en 5 municipios. También quisiera compartirles a ustedes algunos de los indicadores internacionales. El mundo registra de manera acumulada en esta pandemia 103.283.042 casos. Los casos activos son 26.039.618. Los recuperados son 57.222.584 y se registran en todo el mundo 2.233.906 fallecidos. Como lo hacemos todos los lunes, empezando semana, hacemos un balance, una revisión de los principales indicadores de COVID-19 a la luz de los comparativos con otros países. Hoy estamos también uniendo no solamente Américas con el resto del mundo, sino que podemos ver un cuadro consolidado muy interesante, que quiero que lo veamos a continuación: los contagios por millón. Colombia, como ustedes pueden ver allí, registra 41.032 casos por millón, ubicándose por debajo de países como Italia, Francia, Brasil, Argentina, Suecia, Reino Unido, Holanda, España, Suiza, Bélgica, Israel, Portugal, Panamá y los Estados Unidos. Cuando miramos las muertes por millón de habitantes, que las podemos ver a continuación, Colombia registra 1.054 muertes por millón,
ubicándose por debajo de Brasil, de Argentina, de Suiza, de Suecia, de Francia, de Panamá, de México, de Perú, de España, de Portugal, Hungría, Bulgaria, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Bélgica. Cuando miramos la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de contagiados, lo podemos ver a continuación también. Vemos cómo Colombia registra un 2.5% de letalidad, muy similar a la letalidad de Chile y Argentina, pero por debajo de la de Alemania, Indonesia, Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica, Italia, Perú, Irán, China, Egipto, Ecuador y México. También frente al aumento de pruebas, cómo van aumentando las pruebas en nuestro país, que lo podemos ver a continuación también. Vamos a ver cómo están las pruebas por mediodía. El mes de enero, que acaba de terminar, del año 2021, registra el mayor número de pruebas día promedio, 63.236. Es decir, seguimos haciendo la búsqueda activa a través del sistema PRAS, prueba, rastreo y aislamiento selectivo. Miremos las pruebas procesadas por mes. Aquí nos podemos dar cuenta también cómo hemos tenido un crecimiento exponencial a lo largo de la pandemia y llegamos en el mes de enero del año 2021 a 1.960.310 pruebas procesadas. También podemos ver los recuperados, lo podemos ver a continuación en esta gráfica, el número de recuperados por mes. Mes de enero del año 2021, el mes de más recuperados a lo largo de toda esta pandemia, con 439.256. Un indicador muy importante, la positividad por mes del total de pruebas realizadas, qué porcentaje fue de casos positivos. Lo podemos ver a continuación, donde nos damos cuenta de lo que fue esta situación compleja de diciembre y enero, donde vimos el aumento de casos, pero también muy interesante, tuvimos en enero una positividad del 24.9%, en diciembre fue del 22%, y para anotar también podemos decir que la positividad del mes de enero no alcanzó a superar la positividad del mes de agosto o del mes de julio, donde tuvimos el primer pico en las principales ciudades del país. Eso también es un mensaje de no bajar la guardia. También quiero compartirles a ustedes cómo seguimos en términos de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. Podemos ver a continuación un comparativo con el mundo, donde Colombia tiene 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, superando a Suecia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, ubicándose por debajo de Alemania y de los Estados Unidos. Y en el contexto latinoamericano, que lo podemos ver a continuación también, Colombia está en 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, superando a países como Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador, México y Perú. Y por supuesto también destacar lo siguiente, y es el cuadro general de cómo se comporta la pandemia en el país, que lo podemos ver a continuación, donde tenemos un 92.8% de recuperados, un 4.7% de casos activos y un 2.5% de fallecidos. Aquí podemos también ver que en los últimos días ha bajado también la presión sobre las unidades de cuidado intensivo, pero el mensaje es, por más de que vengan las vacunas, de que empiece el ciclo de vacunación, por más de que hayamos pasado unas semanas muy dolorosas y se vea una disminución de los casos y de la letalidad, el virus no se ha ido y no podemos aflojar en ninguna de las pautas que nos toca seguir como sociedad. También quiero compartirles hoy un caso de recuperación. Hoy el turno es para Luis Alfredo Páez. Él nos cuenta cómo enfrentó esta enfermedad, cómo la sorteó y cuál es su mensaje para todos los colombianos. Luis Alfredo Páez, 60 años, terapeuta de drogodependencia, recuperado de COVID-19. Don Luis cree que por un descuido se contagió. Yo trabajo en salud mental y recibo pacientes a diario. Creo que fue en un contacto con alguno de ellos. En algún momento me confié. De pronto no le di la importancia necesaria, debida, y por eso fue que fallé. Los síntomas fueron severos. Mucho dolor de cabeza, de una vez empecé a sentir fiebre
y bastante dolor en el cuerpo. Estuve 5 días hospitalizado. Yo cada día me encontraba peor. Sintió temor por su vida al sufrir comorbilidades. Sí, yo sentí mucho miedo porque tengo unas enfermedades preexistentes y debido a mi edad, yo creí que ese era el fin. Yo seguía al pie de la letra las indicaciones y además estuve totalmente aislado porque comprendí la gravedad al ver la muerte cerca. Hace un llamado a la responsabilidad. Yo los invito a que tomen conciencia que esto es una amenaza real y por a veces nuestra irresponsabilidad estamos exponiendo a mucha gente, estamos exponiendo a nuestro tejido familiar más cercano, a muchísimas personas. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Importante testimonio de recuperación. Yo también quiero que una de las personas que estaba en la primera línea de atención al COVID también nos comparta su testimonio, no solamente cómo se vivió enfrentar esta enfermedad, sino también cuál es la lección que le puede compartir al pueblo colombiano para proteger al personal de la salud. Ese es el testimonio de Jessica Muñoz, auxiliar de enfermería de la Clínica Medellín. Hola, mi nombre es Jessica Muñoz, soy auxiliar de enfermería de la Clínica Medellín, Grupo Quirón Salud. La pandemia como personal de la salud nos deja muchas enseñanzas, a tener una responsabilidad social, en este momento acatar las normas de seguridad por las autoridades competentes hasta el momento y respetar como toda esa normatividad. Para nosotros como clínica y como equipo de salud, prestar un servicio articulado es supremamente importante para el beneficio del paciente y para que el paciente salga en condiciones óptimas para su casa y que se brinde una atención óptima y oportuna al paciente. Sabemos que la vacuna es en estos momentos la única forma y la única manera que tenemos para frenar pues la pandemia, que se acerquen a médicos y a personas que tengan fuentes claras de información para que tomemos la mejor decisión acerca de la vacunación. Bueno, ahí vemos también ese testimonio. Y hay algo también importante, el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que trabaja para proteger el empleo en nuestro país, sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Hoy el turno es para Louisiana Farms. Ahí vemos cómo, gracias al PAEF, se subsidia 40 y 50% del salario mínimo legal mensual de trabajadores. Y vemos sobre todo el impacto que tiene en mujeres, cabeza de familia. Nosotros producimos clavel de exportación y comercializamos nuestros claveles a la mayor parte del mundo, especialmente Europa y Asia son nuestros mercados más importantes. Con la ayuda de la UGPP nos dieron las capacitaciones para poder acceder a ese programa y nos ayudaron a hacer como más sencilla la entrada y postularnos a ese programa. De Louisiana se beneficiaron en promedio 315 empleados con ese programa. Tenemos 270 mujeres y de esas 270 son 200 cabezas de hogar. Entonces para nosotros era muy importante mantener todo este equipo de personas trabajando y mantenerles su salario porque de eso depende todo el núcleo familiar. El que el gobierno se haya preocupado por los empresarios colombianos que generamos empleo formal ha sido definitivo para que podamos seguir adelante con nuestro trabajo. Creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros de seguir adelante con el desarrollo económico y con el progreso de nuestras empresas, pero sobre todo ayudarle a toda la gente que trabaja con nosotros, que es realmente el capital más importante con el que contamos. Pero vemos ese también importante testimonio de cómo el PAEF sigue llegando a todos los rincones de Colombia, subsidiando 40 y 50% del salario mínimo legal mensual de esos trabajadores vinculados a empleadores que han visto afectados sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia. Está con nosotros desde la ciudad de Washington el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Yarbas Barbosa. Ustedes lo han visto en varias ocasiones con nosotros, pero nos acompaña también porque hemos visto noticias muy importantes en los últimos días.
Pasado viernes informábamos que el 20 de febrero empezaría el ciclo de vacunación en nuestro país. También el pasado viernes firmamos el decreto que reglamenta el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 y también el pasado viernes le informábamos al país que ya se habían adquirido la totalidad de las vacunas para 35.2 millones de colombianos. Habíamos informado también el viernes que se cerraban los acuerdos con Moderna y estábamos adquiriendo con ellos 10 millones de dosis para 5 millones de personas y también con Sinovac estábamos adquiriendo 2.5 millones de vacunas para 1.250.000 colombianos. De manera que estos son noticias importantes, pero este sábado también le anunciamos al país que recibimos una carta a través de la cual se nos informaba que Colombia había sido seleccionado dentro de los 18 países del mundo que serían la primera línea de recepción de vacunas a través del mecanismo multilateral COVAX. Recibimos información que ellos estarían entregando en el mes de febrero vacunas de AstraZeneca y vacunas también de Pfizer. Colombia mostró su nivel de preparación, pero yo debo decirlo acá, hemos contado con el apoyo incondicional, con el apoyo técnico especializado de la Organización Panamericana de la Salud. Y doctor Jarbas Barbosa, usted es un experto en todas estas materias, pero sobre todo usted ha validado, ha conocido el programa de vacunación que tiene Colombia frente al COVID-19. Hoy hablaba con la doctora Carissa Etienne, hablaba también con el doctor Tedros, expresando la importancia que tiene para nuestro país dar este paso el 20 de febrero y sobre todo gracias por el reconocimiento que se ha hecho en nuestro país o a nuestro país por un programa de inmunización que todos los años llega a cerca de 10 millones de personas y que aplica cerca de 25 millones de vacunas. Ustedes han dicho que Colombia es un país referente en estas materias y yo no me extiendo más en la introducción, doctor Jarbas. Yo creo que lo importante es que usted le hable a los colombianos que lo están escuchando de por qué para la Organización Panamericana de la Salud Colombia representa un país referente y esperamos que este proceso que se inicia el 20 de febrero no solamente tenga la velocidad, la gradualidad y la sostenibilidad que se quiere para en el año 2021 llegar a 35 millones de colombianos, lo que a todas luces es el reto más importante de salud pública en la historia de nuestro país. Lo escuchamos, doctor Jarbas, y gracias por estar una vez más en Prevención y Acción. Muchas gracias, senhor presidente. Buenas noches. É um prazer estar aqui participando mais uma vez desse programa que é muito importante. É o programa de prevenção e ação para compartilhar com todos os cidadãos de Colômbia as informações atuais sobre a Covid-19. De hecho, Colombia foi um dos países selecionados de los 18 del mundo, 4 nas Américas, para participar dessa iniciativa que chamamos a primeira ola. É como se fosse um projeto piloto para países que já estão listos, que têm a capacidade, para que possam utilizar uma quantidade que empieza de maneira muito limitada, mas que vai ser muito útil, ao menos para os profissionais da primeira linha, em um hospital onde se estão atendendo a los casos de Covid-19. Também, Colômbia ha recebido a comunicação de que a partir de, creemos que ao final de fevereiro, vamos a empezar as entregas de las vacunas por intermédio de COVAX, não só essa primeira ola, que vai ser um pouquinho mais temprano, pero vamos a empezar a entregar e Colômbia vai decidir a previsão para cada um dos meses do ano, de maneira que possa adaptar a disponibilidade de vacunas a seu plano nacional. Colômbia tem um programa de imunização, um programa nacional de imunização muito bem consolidado, com uma alta qualidade técnica, com profissionais que são muito comprometidos, muito compromissados com as atividades de imunização. Tem uma rede de unidades de vacunação em todo o país e eu não tenho dúvidas que Colômbia vai implementar completamente seu programa de imunização. O que é importante subrayar, e o presidente já lo mencionou ao princípio, é que em todo o mundo, em los primeiros meses do ano, vamos a ter acesso a uma quantidade limitada de la vacuna. Por isso que todos os países, e Colômbia lo hizo também, já estabeleceu seus grupos prioritários, seguindo com as recomendações da OMS e da OPS, para que se empiece a vacunar os mais expostos, depois os mais vulneráveis para ter uma enfermidade mais grave por la Covid-19, hasta chegar a toda
a população, se possível. Pero é muito importante que todas as pessoas não baixem a guarda, que sigam com o uso de mascarillas, de cobrebocas, com a distância física, evitar aglomerações, porque isso vai manter as pessoas protegidas até que a vacuna pueda atuar de uma maneira a diminuir e controlar a transmissão. Isso vai tomar alguns meses em todos os países do mundo. Então é muito importante esse chamado a que há que manter toda a atenção, todo o cuidado e toda a prevenção. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Yarbas, rápidamente, porque yo sé que usted está con el tiempo limitado, pero yo no puedo dejar de hacer esa pregunta frente a esa última frase que usted dice, simplemente para recordarle también desde el enfoque de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud a los colombianos, que la vacunación empieza, el virus no se ha ido. Y básicamente, para decirlo en términos muy claros, tenemos que prepararnos mental, psicológicamente, espiritualmente, físicamente, para que todo este año 2021 estemos con el tapabocas, el distanciamiento, el aislamiento y por supuesto evitando las aglomeraciones, porque claro, el proceso empieza, ese proceso empieza a traer efectos benignos en términos de reducir la letalidad, pero lo cierto es que el virus no se ha ido y no podemos relajar ni bajar la guardia en ningún momento. Me gustaría que usted rápidamente también transmitiera ese mensaje desde la Organización Panamericana de la Salud. Así es, señor presidente, porque el primer objetivo que tenemos con la vacuna es salvar vidas. En todos los países no hay vacunación masiva para toda la población. Lo que los países están haciendo todos es seguir con un plan de protección a los más expuestos, como los profesionales de salud, los otros trabajadores sociales de la línea de frente, después a los adultos mayores, a las personas que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer, que puede ser un riesgo muy importante para desarrollar una forma grave. La estimación que hacemos es que vamos a tener que vacunar alrededor de pelo menos 70% de la población para que la vacuna pueda tener un impacto sobre la transmisión del virus. Entonces, lo que esto significa para todo el mundo es la necesidad de mantener las medidas que sabemos son efectivas para proteger las personas y disminuir la transmisión. El uso de cubrebocas, la distancia física, lavado de manos, evitar aglomeración, eso no puede dejar de seguir porque desafortunadamente va a tomar tiempo hasta que la vacuna produzca ese efecto en la población. La prueba más fuerte de eso es Reino Unido, que fue el primer país del mundo que empezó a vacunar, empezó en diciembre, pero hasta ahora sigue con todas las medidas, así como los otros países de Europa, porque las cantidades de vacunas son limitadas, entonces que hasta terminar con esos grupos prioritarios y empezar una vacunación masiva, va a tomar algunos meses, hasta que la producción no sea tan limitada como está ahora. Por eso es importante combinar la vacuna para salvar vidas y las medidas de protección para todos, para que se pueda tener el virus bajo control. Muchísimas gracias, doctor Yarbas, y acá seguiremos trabajando de la mano. Y tuve el placer de hablar con la doctora Carissa Etienne, con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y esperamos que este 20 de febrero, cuando estemos empezando el programa virtualmente, contemos con su presencia y también con la del doctor Tedros, para que demos espacio, cabida, dinamismo a este proceso que esperamos cumpla con todos los propósitos que nos hemos trazado. Queremos llegar a 35 millones de colombianos este año y por eso queremos que toda la sociedad haga de este ejercicio un propósito de país. Muchísimas gracias, doctor Yarbas, y también quiero comentarles a todos ustedes que está con nosotros hoy una vez más el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hoy vamos a abordar también muchas preguntas que nos hace la ciudadanía relacionada con las vacunas, pero el propio ministro, viendo que inicia este ciclo también del plan anualizado de inmunización, del plan ampliado de inmunización que se hace todos los años, él nos quiere contar de una forma muy didáctica en qué consiste la ruta de la vacunación. Si nosotros vemos este proceso y también lo extrapolamos a lo que será la vacunación del COVID-19, nos damos cuenta por qué el país está preparado para afrontar el reto y queremos contar con la confianza de todas las familias colombianas. Antes de escuchar al ministro,
Veamos cómo nos narra esta ruta de la vacunación. Buenos días. ¿Cómo le va? Pronto va a tener algunas reacciones como los dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Eso es normal como cualquier otra vacuna. Usted va a estar muy tranquilo. Entonces, además de eso, aquí le vamos a dar un documento que es el consentimiento informado, que es donde manifestamos que se le informó ante el procedimiento. Ahora nos dirigimos, por favor, me acompaña al consultorio de vacunación, que es donde se va a realizar el procedimiento. Es la compañera encargada acá del servicio. Mucho gusto, le presento al señor Fernando. Se sienta, vamos a proceder a colocar la vacuna mientras le voy a lavar las manos. Recuerde que se le van a aplicar 2 dosis, hoy aplicamos una dentro de 21 días. Usted debe venir muy juicioso a la segunda dosis. Entonces, adelante, por favor. Va a estar en este servicio durante 15 o 30 minutos. Si presenta alguna molestia, si presenta alergia, si presenta dificultad respiratoria, nos está informando que se le da informe médico, el médico respectivamente le hace la revisión para ver cómo se encuentra. Después de estos 15 o 20 minutos, si pasamos a la web para que le hagan la respectiva entrega de su carnet y la situación. Buenos días. Adelante. Buenos días. Aquí le van a hacer el ingreso, le van a entregar el carnet y le dan la situación. Buenos días, señor Fernando. Le comento que estamos en el centro de ingreso al sistema PayWeb. Este es el sistema integral donde se consolida toda la parte de vacunación. Tomamos la vacuna, el lote y toda la parte de la vacunación. En la parte de abajo debo colocar la fecha de la próxima cita. Le toca el 21 días hábiles. Me corresponde el 19 de febrero la siguiente cita. Igualmente lo vamos a estar llamando días hábiles para programar la cita de cita. Bueno, esto que acaban de ver ustedes es muy importante porque es un ejercicio de simulacro de lo que es el proceso paso a paso que se adelantará en este plan de vacunación frente al COVID-19. Así que, ministro Fernando Ruiz, no solamente hablemos de este paso a paso del proceso, de cómo está el nivel de preparación y alistamiento, sino también una vez más hablar de cómo esperamos se ajuste con cronograma toda lo que corresponde al ciclo de vacunación en el país para llegar a esos 35.2 millones de colombianos. Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente. Claramente este simulacro que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Sincelejo se presentó paso a paso dentro de una institución de servicios de salud, cómo se llevaría a cabo todo el proceso de vacunación. Lo tuvimos la oportunidad de verificarlo, de revisar cada uno de los temas, de cómo la gente nos entrenaba, nos decía, nos informaba sobre la vacuna, su importancia, su seguridad, su eficacia, y cómo todos estamos preparados con la mejor disponibilidad de elementos de protección personal para poder hacer la atención. Se revisaron las salas de espera, la sala final, la sala de observación, todo lo que va a ser necesario para poder aplicar la vacuna en Colombia. Y mañana estaremos mostrando, presidente, la señalética, es decir, todo el eslogan y los logos que van a indicarle a los colombianos dónde está, cómo llegar a la vacuna, cuáles son las áreas en las cuales se hace cada una de estas actividades para poder claramente que los colombianos empecemos a identificarnos, a identificar cuáles son las señales que nos van a guiar hacia el COVID, hacia la vacuna contra el COVID-19. Y presidente, en estos días claramente anunciamos el viernes pasado el inicio de la vacunación en Colombia para el día 20 de febrero. Anunciamos también, como usted decía, los acuerdos con Moderna y Sinovac y seremos parte del grupo de 18 países que estuvieron presentes, fueron seleccionados por COVAX para la distribución inicial de esta primera ola de vacuna. De 72 países que aplicaron, que presentaron su solicitud, fueron evaluados por criterios eminentemente técnicos por COVAX y Colombia salió entre esos 18 países para poder recibir y poder dar nosotros, usted presidente, esta gran noticia a los colombianos de que teníamos ya
una disponibilidad asegurada con números ciertos que nos permitían iniciar esa vacunación el 20 de febrero como ha sido planteado. Entonces, adicionalmente yo tengo unas gráficas donde quisiera mostrar cuáles son en este momento los acuerdos. Mecanismo bilateral COVAX, 20 millones de dosis para vacunar 10 millones de personas. Es muy importante aclarar aquí a los colombianos que estas vacunas han sido adquiridas por el gobierno nacional, compradas, no son vacunas donadas. Han habido algunos comentarios en Twitter de que estas vacunas son donadas, no son donadas, el gobierno nacional pagó por las vacunas. Y bilaterales, 42.500.000 para un total de 61 millones de vacunas. ¿Qué tipos de vacuna vamos a tener? Muestra la siguiente gráfica, en la cual vemos evidentemente que tenemos vacunas de Pfizer, de ARN mensajero, con 10 millones de dosis, AstraZeneca, que es vector viral no replicante. Esto quiere decir que se usa un virus y dentro de ese virus se introduce el material genético para poder hacer vacunas. Son vacunas de plataformas muy novedosas, igualmente de Janssen del mismo tipo, 9 millones de una sola dosis, de Moderna, ARN mensajero también, y de Sinovac de virus inactivado, en la cual se utiliza el mismo virus pero se inactiva, lo cual también da unas posibilidades muy interesantes de protección para cierto tipo de poblaciones. En total, como hemos dicho, 42.500.000 dosis en acuerdos bilaterales. Y en la siguiente gráfica presentamos la disponibilidad proyectada mensual, de acuerdo al día de hoy, con los acuerdos que se han consolidado. Quiero decir y aclarar a los colombianos que esta disponibilidad siempre puede estar cambiando a lo largo de los próximos días en la medida que van generándose adaptaciones o se determinan con mayor precisión desde quienes los han, con quienes vienen muchos los convenios, la disponibilidad específica. Pero esta es la proyección al día de hoy. Para el mes de febrero tendremos una disponibilidad de 1.113.000 vacunas, para el mes de marzo 2.300.000, para el mes de abril 5.500.000, para el mes de mayo 4.500.000, junio 6.800.000, julio 8 millones, agosto 11 millones, y este grupo que está allí nos dará, y hemos buscado, de acuerdo con sus instrucciones, presidente, tratar de acumular la mayor cantidad de disponibilidad durante el primer semestre para poder tener un startazo y una capacidad amplia de vacunación hacia los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde tendríamos esa mayor disponibilidad. Para completar los 61.500.000 de dosis, lo cual nos presenta la siguiente gráfica, ya lo que sería la gráfica en número acumulado. Estos números nos van a servir y esperamos ya tener el final de la semana una disponibilidad ajustada mes a mes para poder empezar a planear, hacer la microplaneación con los departamentos y los municipios y poder darle una claridad de cómo van a ir llegando las vacunas para poder a su vez que ellos hagan con las EPS e IPS su proceso de planeación. Esto es muy importante y también es muy importante aclarar lo que estamos preparando, lo que será la regla de distribución de las vacunas a nivel nacional, donde un criterio muy importante, señor presidente, es la equidad entre territorios. Vamos a asegurar que no haya diferencias entre territorios en la disponibilidad de llegada de vacunas, porque todos los colombianos, de acuerdo a los lineamientos que están en el Plan Nacional de Vacunación, deben tener el mismo derecho y la misma probabilidad de acceso a las vacunas. Claramente hay una restricción, como decía el doctor Yarvas, en que ningún país del mundo tiene como quisiera la totalidad de las vacunas en el primer día, y debido a eso debemos tener una gradualidad, pero una gradualidad que sea equitativa entre los diferentes territorios y unas normas más claras para que todos los departamentos y municipios del país tengan la seguridad de que van a tener las mismas opciones de acceso a las diferentes vacunas que existen en el país. Muchas gracias, ministro Fernando. Nos han llegado preguntas de los ciudadanos. Veamos esta tanda de preguntas. Empecemos con la número 1. Presidente Duque, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jason Pedraza.
Tengo una preguntita con el tema de la pandemia. ¿Cómo me doy cuenta en qué etapa del proceso de vacunación recibiré mi vacuna, presidente Duque? Muchísimas gracias, Jason. Justamente el pasado viernes nosotros firmamos ya el decreto a través del cual se dan todas las directrices operacionales para el Plan Nacional de Vacunación frente al COVID-19 y como lo hemos dicho tantas veces en este espacio de prevención y acción, tenemos esencialmente dos fases que tienen a su vez acumuladas 5 etapas. La idea es empezar con la población más vulnerable frente a la letalidad de este virus, mayores de 80 años, personal de primera línea del sector de la salud, después pasamos a segunda, tercera línea, personas entre 70 y 80 años, personas entre 60 y 70 años, profesiones que están altamente expuestas también por la interacción humana, que ahí vamos llegando a los distintos grupos. Entonces lo primero, Jason, es ver cómo está esa distribución. Son 2 fases, 5 etapas y se va llegando por grupo etario. Por supuesto, por lo que veo en el video, estás dentro de la población joven que estaría por debajo también de los 45 años y obviamente asumo que no tengas en este momento ninguna preexistencia o comorbilidad. En ese caso estarías al final del proceso en lo que se llamaría la etapa 5 de la fase 2. Si las personas tienen comorbilidades y preexistencias, por supuesto, están en fase anterior. ¿Quién determina eso? Está el plan y, por supuesto, también el sistema de salud, las EPS y IPS, tienen las bases de datos. También les recomendamos a los ciudadanos, como lo hemos hecho en Prevención y Acción, no sobra la llamadita a la EPS, registrar las condiciones, mirar el estado de la historia clínica para ver en qué condiciones dentro de estas etapas y las 2 fases te encuentras, pero esencialmente ahí está esa información y por supuesto las EPS, las IPS, el sistema estará también buscando activamente las personas que corresponden a cada grupo poblacional. Y estaremos la próxima semana, como lo ha dicho el ministro Fernando Ruiz, poniendo a disposición la plataforma Mi Vacuna, que es una plataforma que lo que hace es tomar toda la experiencia que ya tenemos en bases de datos del plan ampliado de inmunización y extrapolarla a lo que será el ciclo de vacunación frente al COVID-19, donde los ciudadanos podrán buscar, identificar, saber además cuáles son los sitios que están disponibles y a mí me gustaría, ministro Fernando Ruiz, que de pronto entráramos a algún nivel de detalle adicional. Sí, no, presidente, simplemente que en el portal Mi Vacuna va a estar toda la información, se ha complementado con todas las bases de datos disponibles en el país para poder tener toda la información más certera y más clara de la población en cada grupo. Aun cuando la persona no esté, va a poder registrarse, pedir, postularse y que sea declarado elegible. Y la buena una buena noticia, presidente, de una hora es que yo creo que vamos a poder tener disponible ya este viernes el portal de Mi Vacuna, según lo que estábamos trabajando el día de hoy, presidente. Vamos a tenerlo cargado con la población de 80 años y más, para que esta población pueda acceder al portal. Le invitamos a los colombianos que tengan esa edad, que pueden entrar y buscar, y vamos a hacerlo como un entorno de prueba para poder darle a los colombianos la posibilidad de empezar a conocer lo que significa el portal Mi Vacuna. Esperamos que no se nos llene demasiado, no se nos complique, porque sabemos que hay una gran expectativa, pero obviamente va a estar disponible para el viernes para que lo empecemos a mirar. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Carlos Parra. Quisiera hacer una pregunta con respecto a las vacunas. Cuando empiece la vacunación, ¿debo ir hasta algún sitio específico o irán hasta mi casa a aplicármela? Esa pregunta que nos hace Carlos Parra es bien importante, ministro Fernando, se la hace muchos colombianos. Esencialmente va a estar dispuesta también la aplicación intramural y por supuesto en algunos lugares del país también se habilitarán espacios para esto, pero lo importante es que el ciudadano se aproxime obviamente dentro de los ciclos, dentro de las etapas, las fases, porque así tenemos más orden en la distribución. Pero me gustaría, ministro Fernando, que habláramos cómo se está preparando y cómo también la elección del plan ampliado de inmunización nos sirve, porque tenemos espacios intramurales, pero también tenemos lugares específicos en algunos espacios territoriales. Sí, señor presidente, eso es muy importante, esa pregunta es muy relevante. Vamos a tener, además de la plataforma de Mi Vacuna, un proceso de planeación territorial donde cada entidad territorial, cada departamento, cada distrito trabajará con las EPS e IPS para definir cómo será la aplicación de las vacunas y podremos tener, obviamente,
casos de personas que sean programadas dentro de instituciones, pero también podríamos tener campañas en campo, búsquedas domiciliarias, en algunos casos personas mayores que no puedan movilizarse, podría hacerse que las EPS lleguen a ese lugar, pero todo eso hace parte del proceso de planeación que deben hacer el ente territorial con sus EPS e IPS. Presidente, mañana estaremos también entregando al país a primera hora los lineamientos operativos para el proceso de vacunación que orientarán a los diferentes departamentos y municipios del país y le darán claridad a los alcaldes de cuáles son esos lineamientos técnicos operativos. Estuvimos trabajando también en eso hoy, presidente. Mañana los tendrá el país para poder empezar a hacer la planeación a nivel territorial. Muchísimas gracias, ministro. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muy buenas tardes, señor Iván Duque. Mi nombre es Javier Herrera y tengo para usted la pregunta, es que ¿qué sucede después de que me aplique la vacuna? ¿Será que me puedo quitar el tapabocas? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Buena pregunta, Javier. La primera respuesta directa es: no te puedes quitar el tapabocas. Después de la vacunación tenemos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Por la misma razón que expresaba ahora el doctor Jarbas Barbosa, hay que aspirar a llegar a ese 70% de la población, llegar a ese 70% de la población con el plan de vacunas para buscar una inmunidad colectiva, pero en el entretanto tenemos que vacunarnos y seguir con los protocolos que llevamos ahora, fortalecidos por supuesto, tapabocas, distanciamiento, protocolos de bioseguridad y no aglomeración. Ministro Fernando, la explicación médica, epidemiológica. Muy concreta, presidente. Tener vacunas, empezar a vacunar, no quiere decir que el riesgo ya pasó, sino por el contrario, toca tener la claridad de que hasta no le lleguemos a lo que llamaríamos inmunidad de rebaño, no vamos a poder visualizar la posibilidad de reducir o disminuir las medidas de prevención. Eso es muy importante que los colombianos lo tengamos en cuenta, que nos va a tocar seguir protegiéndonos. La protección individual no necesariamente implica posibilidad de que no se dé el contagio, por lo tanto es muy importante, frente a la pregunta de Javier, seguir manteniendo las medidas como se ha explicado extensamente desde diferentes expertos. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y claro, también hay un mensaje que queremos compartirle a la familia colombiana: mucho cuidado con esas autorrecetas que llegan o aquellos llamados de amigos, de personas cercanas que empiezan a dar diagnósticos sin tener un conocimiento profundo en estas materias. Por supuesto, mucho cuidado con algunos que terminan siendo teguas y que tratan de llevarle algún consejo que no necesariamente está soportado en la ciencia. Como esta situación se ha presentado en el país, queremos enviarles a ustedes este mensaje: mucho cuidado, no te autorrecetes y no escuches a quien no tiene un verdadero soporte médico y científico. Este es el mensaje. Mientras que trabajamos juntos para frenar la propagación del COVID-19, es importante evitar los tratamientos que a través de redes sociales y diferentes plataformas promocionan como milagrosos o mágicos, pero que en realidad no han demostrado su efectividad y pueden ser peligrosos para la salud y la vida. El gobierno nacional está trabajando de la mano con fabricantes, agencias internacionales e investigadores de vacunas y medicamentos para establecer la efectividad y seguridad de estos, y que además cumpla los requisitos para tratar el COVID-19. Algunos podrían verse tentados a comprar o usar productos cuestionables que afirman ayudar a diagnosticar, tratar, curar e incluso prevenir el COVID-19, pero hasta la fecha, la mejor forma de prevenir el contagio es a través de las medidas de autocuidado como el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Bueno, y también está con nosotros el doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Esguerra, es un gusto tener una vez más en Prevención y Acción. Usted, siempre con su voz independiente, imparcial, técnica, científica, nos ha acompañado en distintas instancias y usted también ha podido valorar y hacer un análisis riguroso del Plan Nacional de Vacunación. Obviamente nos acompañó y se lo agradecemos este sábado, cuando le anunciábamos al país la llegada de la comunicación de COVAX, donde Colombia está dentro de los 18 países del mundo en esta primera fase y también dentro de los 4 países de América Latina y el Caribe. Así que, doctor Esguerra, mi pregunta: ¿cómo está haciendo usted
ese balance del Plan Nacional de Vacunación y qué mensaje le da usted a los colombianos que se preguntan si serán seguras, qué tranquilidad puedo tener. Obviamente su voz como médico, como científico, es muy importante. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los colombianos. Bueno, yo pienso que el Plan Nacional de Vacunación, dado por el Decreto 109 del 29 de febrero, y las negociaciones internacionales que se llevaron a cabo y que garantizan la posibilidad o la realidad de 35.200.000 colombianos sean vacunados en este año, es uno de los acontecimientos más importantes que pueden suceder en nuestro país, tal vez en la historia de la salud pública. Evidentemente esto es una tarea, esto es un propósito, esto tiene que ser una política de Estado, esto tiene que ser un plan, un programa de interés nacional. Un programa de interés nacional pues significa que tratemos de llegar con los 35.200.000 vacunados a la inmunidad de rebaño, que quizá sea la forma para extinguir la pandemia. Esto es muy importante, esa tarea es muy grande. ¿Saben lo que significan aplicar 61 millones de dosis en todo Colombia? Esto son cerca de 6 millones de dosis por mes. Esto es cerca de 200 millones de aplicaciones diarias. Esto es una tarea. Y para cumplir esta tarea tenemos que armonizar el Gobierno Nacional, el Sistema Nacional de Salud, la comunidad colombiana y nosotros los médicos y el talento humano en salud. Para esa armonización es fundamental que haya una comunicación, que haya un conocimiento del hecho de la vacunación, del hecho de las vacunas y del hecho de la inmunización. Con respecto a los médicos, yo pienso que nosotros tenemos un compromiso, un deber social, ¿cuál es? En este caso, a difundir la seguridad de la vacuna. Eso es necesario que la comunidad sepa que la vacuna que va a ser aplicada es una vacuna segura, es una vacuna que le va a ayudar a evitar, a prevenir contra el COVID-19, que es importantísimo que nosotros como pacientes y como talento humano en salud influyamos sobre la comunidad, una comunidad que no está educada, que desconoce qué es la vacunación, seguramente no la va a recibir con una buena actitud. Entonces también depende de nosotros, con nuestra influencia como médicos, hacia el paciente, hacia la familia, hacia la comunidad, infundirle la necesidad de ese hecho de la vacunación. Que no debe haber colombiano en el territorio nacional que desconozca las características y los beneficios de la vacuna, que es fundamental el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, con toda su logística, con toda su priorización, con todas sus fases que bien están establecidas en el Decreto 109. Que debe haber una convicción y una participación de toda la comunidad. La comunidad es la que se va a beneficiar, pero asimismo la comunidad es la gran partícipe en este programa de vacunación contra el COVID-19. Nosotros pensamos como un propósito y como una participación más del cuerpo médico y del talento en salud, que bien lo hemos hecho o bien se ha hecho en este casi año que llevamos de pandemia. Ahora nos corresponde difundir lo que es el hecho de la vacunación y la prevención para la pandemia del COVID-19. He convocado, pienso que mañana o pasado mañana nos vamos a reunir todas las asociaciones médicas, todas las agrupaciones médicas, todos los trabajadores de la salud, enfermería, odontología, médicos, en fin,
con un propósito: planear la divulgación del Plan Nacional de Vacunación en todos los colombianos. En Colombia, en todos los territorios colombianos, hay un médico, hay una enfermera, hay un auxiliar, hay un odontólogo, en fin, hay un talento humano en salud. Entonces vamos a difundir en todo este talento humano esparcido por todo el país el hecho de la vacuna contra el COVID-19. Pienso, señor presidente, que con ese acto que vamos a realizar todos los médicos y talento humano en salud, hagamos a la comunidad nuestra muy receptiva de la vacunación. Muchísimas gracias, doctor Germán Esguerra. Muy ilustrativo, pero además muy claro ese empeño, y en nombre también de todos los colombianos, no sabe cómo agradecemos ese mensaje que usted transmite. Esto tiene que ser un propósito nacional. ¿Y cuál es la mejor manera de todos contribuir? Difundir este Plan Nacional de Vacunación. No dejar que nos contaminen las noticias falsas, las especulaciones, los mensajes tendenciosos. Así que le agradezco infinitamente también ese gran apoyo y, por supuesto, todo el sector de la medicina en nuestro país vinculado a este ejercicio. Y está con nosotros la doctora Lina Triana, la presidenta de las Asociaciones Científicas de Colombia. Doctora Lina, gracias una vez más por estar con nosotros. También, rápidamente, su percepción, su mensaje también para llevar a cabo ese programa de vacunación exitosamente con la contribución de las sociedades científicas. Bueno, yo quiero empezar con recordar cómo todos estábamos preocupados por qué no nos llegaba la vacuna. Y como seres humanos solemos pensar siempre con el deseo, y todos queríamos que nos llegaran ya, que nos llegue ya, por supuesto. Pero muchos de nosotros nos preguntábamos que queríamos que llegaran ya, nosotros qué estábamos haciendo desde sociedades científicas y el gremio médico y con el gobierno. Pues preparando de la mejor manera este plan de vacunación que llega hoy, mostrando pues que en nuestro país hemos tenido claro este patrón, el patrón de la planeación. Es por eso que como sociedades científicas, como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y los diferentes gremios de la salud, dimos un apoyo inicial cuando llegó esta cuarentena temprana, ¿se acuerdan? Porque teníamos que hacer una planeación de qué seguía en esta. Por ejemplo, de tener la accesibilidad a las pruebas de COVID, de tener, como el señor presidente nos dijo ahora, la expansión de camas de unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Todo esto era planeación. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que ¿por qué a nosotros les ponían la vacuna y a nosotros no? Recordemos que del afán no queda sino el cansancio. Y aquí la palabra clave es una buena planeación, y eso es lo que estamos haciendo desde sociedades científicas, desde el gobierno nacional y los diferentes entes de gremios de la salud, dando el aporte para poder que quede de la mejor manera y podamos vacunar de la manera más expedita a todos ustedes. Es importante aquí, para terminar, porque por último quiero dejarles una observación que va muy de la mano con lo que decía el doctor Esguerra. Porque todos nos preguntamos, ¿me vacuno, no me vacuno? Todavía hoy en la calle, no, yo no me voy a vacunar. Y entonces la pregunta con que los quiero dejar, la observación es, ¿por qué será que nosotros como talento humano en salud, que estamos de la mano pues de todo lo que es la parte científica, todo el soporte científico, el desarrollo de estas vacunas, luchamos para que fuéramos incluidos en la primera fase de la vacunación, todo el talento humano en salud? Porque las vacunas son seguras. De lo contrario, créanme, colombianos, que no estaríamos ávidos de recibir estas vacunas en la primera fase. Muchas gracias. Doctora Lina, muchas gracias. Clara, contundente su intervención, y le agradecemos una vez más que esté con nosotros en Prevención y Acción. También está con nosotros la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Ospina. Marta, tema concreto, para que vayamos al grano, estamos contra el tiempo, pero este mensaje es clave. El análisis que se ha hecho sobre el linaje de lo que se conoce como la cepa brasilera. Se han identificado algunos casos, pero muchas personas piensan que será más letal, más infecciosa. Yo creo que es bueno también despejar esas dudas. Cuéntenos de ese linaje, esa cepa, cuéntenos si es más letal, cuéntenos si es más infecciosa, y también las medidas de control que se han tomado, de control epidemiológico y vigilancia en Amazonas y en Leticia. Claro que sí. Bueno, en el mundo a este fin de semana se habían reportado 1.002 linajes o variantes del virus SARS-CoV-2. En Colombia hemos identificado 42 linajes. En el Amazonas hemos identificado que circulan 7 linajes. Dentro de esos 7 linajes se encuentra uno que su nombre es P1, su nombre técnico es el P1 como le dicen tradicionalmente, el linaje de Brasil, y es un virus que ha acumulado una serie de mutaciones y
precisamente presenta diferencias con su ancestro. ¿Por qué preocupa? Porque una de esas mutaciones, una muy importante, ocurre en un lugar en el cual se expresa la unión del virus con el receptor. Por eso se cree que definitivamente puede ser más transmisible, no está comprobado, es lo que permite concluir el análisis de las mutaciones que tiene. Definitivamente no hay indicios de que sea más letal. Hemos encontrado hasta este momento 3 personas, una de Brasil, 2 de Colombia, que tienen ese linaje o variante P1, y por eso se tomaron medidas desde el fin de semana pasado, con el cierre de vuelos desde Brasil, desde Leticia, las medidas locales y el llamado a la comunidad en Leticia para asegurar el uso permanente de tapabocas, no producir aglomeraciones, no tener cercanía física, mantener al menos 2 metros de distancia, porque la cepa sigue, o el linaje o variante, como es su nombre correcto, sigue transmitiéndose de la misma manera, o sea, no cambia para nada la manera en que se transmite y por eso las medidas siguen siendo las mismas. Muchísimas gracias, doctora Marta, y muy importante el mensaje. También quiero contar a los colombianos, será un tema que abordaremos esta semana. Le he dado una instrucción muy clara al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y a la doctora Marta Ospina, porque hemos escuchado casos, y quizás muchos de ustedes, que a un amigo, a un pariente, a alguien le dicen, le volvió a dar COVID. Obviamente lo que necesitamos es hacer un estudio a profundidad sobre reinfección, y este trabajo lo va a estar desarrollando el Instituto Nacional de Salud, va a estar mirando los casos, va a entrar a profundidad y esperamos que este estudio también nos arroje información concluyente. Quiero dejarnos el día de hoy con un mensaje también de autocuidado, de alerta. El virus no se ha ido, todos seguimos trabajando, preparándonos con el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, no aglomeraciones y todos los protocolos de bioseguridad. Mañana los veo nuevamente a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Seguiremos hablando del Plan Nacional de Vacunación, de la preparación, pero también de la reactivación segura de nuestro país. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. El COVID pone en riesgo la vida. Prevenir más contagios es nuestro compromiso. Estemos alerta a los síntomas y cumplamos los protocolos. Si sospechas de estar contagiado, evita el contacto con el núcleo familiar y mantén el aislamiento. Usar correctamente el tapabocas ayuda a prevenir nuevos casos. Evitemos complicaciones y reduzcamos los contagios.